Y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo Esteban empieza este sermón. En este sermón él empieza y por 7 versículos habla sobre Abraham y les expone a estos judíos cómo Abraham fue extranjero. Y estos judíos que hablaban tanto de su nación, de su tierra, pues Esteban les dice: Abraham fue extranjero. Abraham, vuestro padre, habitó como extranjero. Después les habla de José, aquel que trajo salvación, aquel que trajo provisión para el pueblo. Les dice: José fue maltratado por los 12 patriarcas, por sus hermanos. Él fue maltratado. Como estos judíos estaban maltratando a los cristianos, Esteban les recuerda que ya los israelitas habían maltratado a aquellos que les iban a traer salvación. Y en el día de hoy queremos ver lo más grande, si se puede decir así, el centro del sermón de Esteban, que es hablar sobre Moisés. Sobre Moisés. Ahora, antes de empezar a hablar sobre Moisés, he llamado a este sermón un sermón fundacional porque tiene el fundamento del Antiguo Testamento para entonces, en ese fundamento del Antiguo Testamento, exponer el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo veía muy importante que los cristianos debíamos anunciar todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo que hablar con los ancianos de Éfeso, les dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y como iglesia, 2000 años después, aquí en Cortijos Nuevos, en la Sierra de Segura, debemos predicar toda la Biblia. Toda. No tenemos el derecho a decir: bueno, vamos a predicar solo una parte. Por eso es una de las razones de que en las predicaciones, supongo que os habréis fijado, predicamos consecutivamente. Ahora estamos en Lucas. Y hemos predicado desde Lucas 1 y ahora estamos ya en Lucas 15. Y Dios mediante predicaremos hasta Lucas 24 y después empezaremos otro libro. ¿Por qué hacemos eso? Porque es importante predicar todo el consejo de Dios. Si yo solamente predicara de lo que pues esa semana me ha gustado más en mi lectura o algo así, sería muy fácil de que no tratáramos algunos textos, no tratáramos algunos temas, no tratáramos algunas cosas. Pero por eso, como pastores, debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y como creyentes debemos estudiar y leer toda la Biblia. Porque ya lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, etc. Y aunque, por supuesto, eso se extiende a los 66 libros de la Biblia, pero cuando lo escribió Pablo a Timoteo, muchos de los libros del Nuevo Testamento no estaban aún escritos. Entonces, cuando él se refería a Escritura, principalmente se refería a el Antiguo Testamento, a los 39 libros del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es útil, muy útil para nosotros como cristianos en el siglo XXI. Romanos 15:4, Pablo escribiendo a los romanos, les dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que un cristiano que no conoce la historia de la Biblia y particularmente ahora, según estamos hablando, la historia del Antiguo Testamento, carece de mucho fundamento para entender el Evangelio. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Las historias, por ejemplo, de Abraham, como hemos visto ahora, la historia de José, como también vimos la semana pasada, o toda la historia de Moisés, como vamos a ver en el día de hoy. A nuestros hijos, a la siguiente generación, debemos enseñarles toda la Escritura. Deben conocer, para entender bien lo que es el Evangelio de Jesús, deben entender quién era Abraham, quién era José, quién era Moisés, quién era David, quién era Salomón, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para de verdad entender quién es Cristo. Así que debemos enseñar toda la palabra y eso incluye toda la historia del Antiguo Testamento. Ahora, en esta parte central del sermón, los versículos que hemos leído, del versículo 17 hasta ya prácticamente el final, el 43 prácticamente, el centro del mensaje es sobre la historia de Moisés. ¿Por qué Esteban se pasa pues prácticamente 27 versículos, o por ahí, de 24 a 27, hablando de Moisés?
Pues porque la acusación que Esteban había recibido es que Esteban estaba negando la ley de Moisés. Así que la respuesta de Esteban era que no estaba negando, que el Evangelio no niega la ley de Moisés. La acusación en el capítulo 6, versículo 11, le dijeron ahí que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, 6:11. También en el 6:14 la acusación era que Jesús cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, Jesús no iba a cambiar la ley de Moisés. Es verdad que los sacrificios se cumplieron ya en Jesús. No es que Él vino para cambiarlos, es que Él vino para cumplirlos. Él no vino para cambiar la ley de Moisés y la ley moral sigue vigente. Los 10 mandamientos que dio Moisés seguimos teniendo que cumplirlos como cristianos, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Pero Esteban aquí habla bien claro de que ni él estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés, ni estaba incumpliendo lo que Moisés había enseñado. Y por eso explica, y se pasa todos estos versículos hablando de Moisés. Y explica cómo Moisés fue ese libertador. Y cuando lo explica como libertador, vamos a ver que Moisés, por supuesto, fue un tipo de Cristo. Una ilustración de lo que iba a hacer Cristo. Moisés que rescató al pueblo de Egipto y lo sacó hasta la tierra prometida, o prácticamente hasta ahí, pues es lo que Cristo hace en nuestra vida. Estábamos en la esclavitud al pecado, Cristo nos sacó de ahí y nos lleva a su presencia, a la tierra prometida, el cielo. Así que para estructurarlo, Esteban lo hace en los 3 periodos de la vida de Moisés. Y la vida de Moisés es bastante fácil de estructurar porque vivió 120 años y los 40 primeros años estuvo en Egipto, los siguientes 40 años estuvo en Madián y los siguientes 40 años estuvo sacando al pueblo de Egipto y vagando en el desierto. Así que 40, 40, 40. Así que en cuanto a eso es bastante fácil. Entonces, del versículo 17 al 24 son los primeros 40 años de la vida de Moisés, que nos dice aquí Esteban. Y vemos cómo es el libertador idóneo. Luego vamos a ver cómo él fue el libertador ignorado y cómo él también fue el libertador desechado. Pero vamos con el primer punto, los primeros 40 años de la vida de Moisés. Fue el libertador idóneo. En el versículo 17 al 21 vemos que y en todo esto vamos a ver que los primeros 40 años de Moisés reflejaban como que él era el libertador idóneo para el pueblo de Israel. Moisés, ¿os acordáis cómo nació? Y él fue salvado de la muerte al nacer. ¿Os acordáis de la historia? Los israelitas se habían multiplicado en Egipto, el faraón vio eso como un problema, los comenzó a maltratar, y en ese momento tan oscuro, cuando el faraón había dicho que todos los varones tenían que ser echados al río, en ese momento tan oscuro nace Moisés. Y eso es lo que Esteban está relatando aquí. Y ya desde su nacimiento hay algo especial. Versículo 20 nos dice ahí que nació Moisés y fue agradable a Dios. Palabras curiosas, fue agradable a Dios. No sabemos exactamente a qué se refiere Esteban, pero algo había en Moisés que sus padres decidieron criarlo 3 meses en casa, aguantarlo todo el tiempo que podían. Tenían que ser echados al río, pero querían criarlo 3 meses en casa. Sabemos que todos los de esos años, todos los otros niños estaban siendo asesinados, pero los padres hicieron todo lo posible para que él no fuera asesinado. En Hebreos 11:23 nos dice que fue por la fe. Estos padres podrían haber sido asesinados, ellos, por hacer eso. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora llegó un momento en que no podían esconderlo más, así que sabemos que lo pusieron en esa canasta, lo pusieron en el río, y Dios allí obró milagrosamente para que no fuera tragado por los cocodrilos del Nilo, sino que de alguna manera esa canasta fuera llevada hasta la presencia de nada menos que de la hija del rey, de la hija de Faraón. Un milagro. Dios estaba guiando todo esto. Algo especial había en ese niño, que Dios había hecho todo esto. Así que nos dice después Esteban que fue enseñado a Moisés, versículo 22, fue instruido en sabiduría.
Egipto era un imperio en ese tiempo, tendría los mejores maestros, filósofos, etc. Así que Dios quiso que Moisés, como preparación para su liderazgo, fuera instruido y educado como miembro de la familia real egipcia, que fuera instruido en las matemáticas, en todo lo que los egipcios sabían, y fuera instruido allí. Es curioso cómo Dios obra en ciertos momentos. También sabemos que Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel, él fue instruido en Babilonia. Y tanto Daniel como Moisés lo tuvieron difícil al ser instruidos en un lugar completamente ajeno a Dios. Pero Dios utilizó también esa instrucción para hacerle más sabios. Así que Dios utilizó incluso la sabiduría de los egipcios para utilizar eso para que luego Moisés pudiera ser el líder que Dios quería que fuera. Y no solamente eso, nos dice el versículo 22, que era poderoso en palabras y obras. Esto seguramente se refiere a que Dios le dio una habilidad para poder pensar y para poder hablar con propiedad en lo que decía. No era de estos que hablaba cualquier tontería, sino que sabía lo que estaba hablando, pero no solamente sus palabras, sino sus hechos eran acorde a sus palabras. Poderoso en palabras y obras, como también se nos dice de Cristo, que era poderoso en palabras y obras. Ahora, esto, no sé si te acuerdas, que Moisés no se consideraba a él mismo poderoso en palabras. Es más, cuando Dios lo llama en Éxodo 3 y Éxodo 4, Moisés le dice a Dios, pero si yo soy torpe de palabras, es decir, seguramente era tartamudo. Pero lo que se refiere a esto no es tanto en que su lengua era poderosa en hablar, sino que las cosas que él hablaba eran que sabía lo que hablaba, y era así poderoso. Ese don le dio Dios para poder hablar palabras de sabiduría. Pero no solamente esto, también él era un libertador que en el versículo 23 nos dice que estaba deseoso de ayudar a su pueblo. Moisés no se quedó ahí en el palacio y dijo, mira, con lo gusto que estoy yo aquí, puedo vivir una vida cómoda. No, él tenía un deseo de ayudar a su pueblo. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. La palabra que se utiliza aquí es visitar. Y no se refiere a que Moisés decidió, voy a hacer unas visitas a mis hermanos, yo estoy aquí en el palacio, a unas visitas a mi familia y luego vuelvo. No se refiere a ese tipo de visitas, a salir del palacio por unos días, estar con los hebreos y luego volver. No, esa palabra visitar es la palabra que José, su antecesor, o José, antes de morir José en Egipto, José dijo, Dios ciertamente os visitará, la misma palabra, y os hará subir de esta tierra. Así que esa es la palabra a la que se refiere. Dios iba a visitar, así que por eso le vino a él al corazón visitar, porque era como venir en rescate, ayudar a su pueblo. Y es este mismo momento, nos lo habla el autor de Hebreos, en Hebreos 11, cuando dice, por la fe Moisés, Hebreos 11, 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, a los 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él podría haber vivido en el palacio, totalmente a gusto ahí, pero rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos aquí cómo él era ese libertador idóneo. Y por supuesto, en esto de dejar las riquezas y la gloria de los egipcios para entregarse a sufrir con su pueblo, por supuesto, otra vez en esto, es un tipo de Cristo, quien dejó la riqueza y la gloria del cielo para venir aquí y sufrir por los suyos. Así que Moisés estaba deseoso de ayudar a su pueblo, y el versículo 24 vemos que no solamente deseoso, pero es que él comienza a hacer algo. Y se hace a sí mismo un defensor y vengador ante el maltrato. Sabemos que los judíos, los hebreos, estaban siendo esclavizados sin ningún tipo de derecho, maltratados, abusados, torturados prácticamente por los egipcios. Y entonces Moisés ve esto, ve a alguien que maltrata a uno de sus compatriotas, y Moisés lo defiende, incluso mata a ese egipcio que estaba torturando y abusando de uno de sus hermanos. Y este acto, nos dice aquí Esteban, que es un acto que Moisés pensaba
con esto comenzará la liberación de los judíos. Claro, esto no se nos dice lo mismo, en Éxodo no se nos narra todo lo que estaba pensando Moisés en ese tiempo, pero aquí vemos que Moisés, al matar a este egipcio, lo que estaba pensando era comenzar el Éxodo, comenzar la liberación de los judíos. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque ahora vamos a ver el segundo punto, el libertador ignorado. Era el libertador idóneo. Ahí estaba Moisés, instruido con un nacimiento que fue rescatado al nacer, instruido por los egipcios, poderoso, quiere ayudar a su pueblo, venga y defiende a su pueblo. Pero vemos que fue un libertador ignorado. Versículo 25 al 29, versículo 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así que el Espíritu Santo nos muestra en este versículo, como decía, algo que no se muestra tan claro en Éxodo, y es que con esto Moisés estaba con el deseo de libertar a su pueblo. Y entonces, al siguiente día, Moisés, ya que había defendido a su pueblo y había hecho venganza, Moisés intenta también ser el que juzga y gobierna a su pueblo. Y cuando hay dos judíos, dos hebreos que se estaban peleando, Moisés entonces va al siguiente día y les dice, oye, sois hermanos, no os peleéis. Y entonces la respuesta de ellos a este Moisés, que era hijo de la hija de Faraón, que era el que había venido a rescatarles, les dicen, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? No queremos saber nada de ti. Le rechazan. Aquel que tenía el poder, la habilidad para poder rescatarles, no quieren saber nada de él. Y Esteban, curiosamente, esa misma pregunta del 27, Esteban la vuelve a repetir en el versículo 35. ¿Por qué? Porque este rechazo de los hebreos hacia Moisés es un rechazo que tuvo que experimentar toda su vida. Y aquí voy a hacer una pausa porque esto es algo importante que Esteban quería mostrarle en su sermón a los judíos. Les había mostrado ya cómo José fue rechazado por sus hermanos y al final, ¿quién había salvado a todos los judíos de ese tiempo? José. El que había sido rechazado por sus hermanos, que era José, fue el que al final trajo salvación porque sus hermanos tuvieron que venir a Egipto para comprar comida, trajo provisión de pan y salvación a todo su pueblo. Y Moisés exactamente lo mismo. Aquel que había traído liberación fue rechazado. Y lo que Esteban está queriendo decir aquí es bien claro. Ya tenéis, el pueblo de Israel tiene una historia de rechazar a aquellos que les traían la salvación. Y lo que les está diciendo es, habéis hecho lo mismo con Cristo. Cristo es el que os trae la salvación definitiva, mucho más grande que la de José, mucho más grande que la de Moisés, y la habéis rechazado. Así que eso es lo que quería decirles Esteban al hablarles de José y al hablarles de Moisés. Y a eso iba, y vemos como en el versículo 51 y 52, ese es el punto de su sermón. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les está diciendo, habéis hecho con Jesús lo que habéis hecho por la historia, que aquellos que traían rescate y salvación, os los cargáis. Ahora, es curioso que Moisés ya quería rescatar al pueblo, tenía ese deseo en el corazón, y lo rechazaron allí cuando tenía 40 años en Egipto. Muchas veces pensamos, y la verdad es que no había pensado esto hasta hoy mientras estudiaba, que los judíos, los hebreos, tuvieron que esperar 40 años en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida. Pero en cierta manera incluso fueron 80 años, porque ahí con 40 años de alguna manera ya en el corazón de Moisés estaba ese deseo. Aunque vemos que después Dios le llamó cuando tenía 80 años, pero ya estaba ese deseo puesto por Dios para rescatar al pueblo, y los judíos le rechazaron. Así que en la historia del Éxodo, este libertador tan idóneo, de repente huye de Egipto. Cuando se entera que los judíos lo rechazan y que el faraón se entera de que ha matado a este egipcio y de que estaba pensando en sacar al pueblo, en que el pueblo no fuera esclavo, Moisés huye de Egipto, vive como extranjero en Madián y pasa al anonimato, a vivir ahí en el desierto como pastor de ovejas, alejado del pueblo de Dios,
solo, se casa, tiene 2 hijos, pero como extranjero. Ahora otra vez lo que estaba diciendo Esteban, que Abraham vivió como extranjero toda su vida, no tenía ni un palmo de tierra a su nombre. José vivió como extranjero y todos los israelitas fueron a Egipto y vivieron como extranjero, incluso Moisés. Este líder que los acusadores de Esteban era su ídolo, Moisés. Dice, Moisés también vivió como extranjero. Y lo que les estaba diciendo es, eso no le excluía del cuidado de Dios, del plan de Dios para él, porque Dios está en todo lugar. Quería remarcar eso Esteban. Y entonces vamos otra vez a los últimos 40 años de Moisés. Hemos visto que era el libertador idóneo, el libertador ignorado, y al final, otra vez, es el libertador desechado. Y esto lo vemos del versículo 30 hacia adelante. En esta situación extraña en la que estaba Moisés, Dios, 40 años después de que estuviera allí en Madián, Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Moisés llegó a Madián con 40 años y pasan 40 años en los que él se casa, en los que él tiene 2 hijos, y a los 80 años Dios se aparece a él en la zarza ardiendo. Y curiosamente Esteban explica este suceso de la zarza ardiendo de manera muy detallada. Hay 5 versículos, porque este suceso es muy importante en la historia de la redención, cómo Dios se aparece allí a Moisés y lo manda, le encomienda para que vaya a Egipto. Seguramente Moisés no estaría muy dispuesto a ir a Egipto. El faraón lo quería matar al haberse enterado de que había matado a alguien, y el pueblo de Israel no lo quería. No quería que fuese gobernante suyo. Así que Dios se le aparece. Y es un punto crucial, y Esteban lo nombra aquí, porque lo que quería dejar claro es que, aunque Israel lo había dudado, Dios es el que había enviado a Moisés como libertador. Dios le había dado ese papel y Dios lo había puesto como libertador. Pero también lo que Esteban hace aquí al nombrar este evento de Moisés y la zarza, es que este suceso demuestra sin duda alguna que donde Dios pone su presencia especial, ese lugar es santo. Dios se apareció a Moisés no en Jerusalén, no con un templo, sino se le apareció en el desierto de Sinaí, en ese lugar con la zarza. Y Dios le dice, como Esteban dice en el versículo 33, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Los acusadores de Esteban pensaban, donde está el templo, eso es tierra santa. Y por eso los acusadores de Esteban decían, Esteban ha blasfemado contra este santo lugar, el templo. Pero Esteban deja bien claro, no es donde está el templo, que es un lugar santo, es donde está Dios, que es un lugar santo. Pongamos las cosas en su sitio. Al final lo que estaban haciendo los judíos de ese momento, estaban idolatrizando el templo. Estaban idolatrizando y adorando prácticamente al templo más que a Dios. Y Esteban le dice, no, recordar lo que Moisés le dijo lo que Dios le dijo a Moisés. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué? Porque estaban en Jerusalén. No, estaban a miles de kilómetros. Pero donde está Dios, ese es un lugar santo. Entonces, por eso ahora, que Dios mora en el corazón de cada creyente, ese es el lugar santo. Por eso nuestras vidas deben ser santos. Por eso dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así que ahora el lugar santo de Dios no es 4 paredes, no es este lugar de reunión. El lugar santo de Dios es el corazón de cada creyente. Por eso no llamamos a este lugar la iglesia, aunque muchas veces decimos vamos a la iglesia, pero este lugar es el local de la iglesia. La iglesia somos los creyentes. El pueblo santo de Dios son los creyentes. Y a partir entonces del versículo 35, Esteban lo deja más claro, que lo que estaba haciendo era una comparación entre Moisés y Jesús y el rechazo que sufrieron. Porque es muy curioso, a partir del versículo 35, cómo Esteban comienza a decir, este Moisés. Los acusadores habían hablado así de Jesús, le habían dicho, ese Jesús de Nazaret, este Jesús de Nazaret. Y entonces
Esteban coge ese mismo término que utilizaban ellos y les dice, este Moisés, y ves que se nombra un montón de veces esas dos palabras del versículo 35, habla de este hizo esto, este. Así que lo que está diciendo es, mirad los logros que hizo el libertador Moisés y la desvergüenza de nuestros padres que le rechazaron. En el versículo 35 vemos cómo Dios lo envía como libertador, lo saca con prodigios y señales, y también hasta el 36 también. Versículo 38, Dios a través de un ángel le da la ley a Moisés, esas palabras de vida, pero versículo 39 lo deja bien claro, no quisieron obedecerle, lo desecharon y se volvieron en sus corazones a Egipto. Fíjate qué versículo. Estaban allí presentes, pero en sus corazones estaban en Egipto, no querían estar ahí. Y eso le puede pasar también a un cristiano. Puede estar aquí congregándose cada domingo, pero en su corazón no está aquí. En su corazón está en el mundo. En su corazón está en otro lugar. Puedes estar por la mañana, todas las mañanas con la Biblia delante, leyendo un texto, pero en tu corazón no estás aquí. En tu corazón estás en el trabajo, en tu hobby, en lo que deseas. Y es lo que le pasaba al pueblo. Habían salido físicamente de Egipto, pero anhelaban Egipto. Su corazón no estaba con Dios, su corazón no estaba en el Dios que le iba a cumplir su promesa, que les iba a hacer entrar en la tierra prometida, su corazón estaba en Egipto. Y Esteban narra uno de los pecados más grandes que hizo el pueblo de Israel, y es que cuando Moisés sube al Sinaí para que Dios le dé la ley, ¿qué hace el pueblo? Le pide a Aarón que les fabrique dioses, y hacen un becerro. Y eso es lo que narra aquí Esteban. En las obras de sus manos se regocijaron. En vez de regocijarse en Dios, en vez de regocijarse en aquel que es increado, se regocijan en sus propias obras, en las obras de sus manos, en este becerro que ellos hacen. Y cuando el pueblo aparta su corazón de Dios, Dios dice, vale, yo también me aparto. Y entonces versículo 42, Esteban dice una verdad que es muy dura, pero ocurre. Cuando el pueblo se aparta de Dios, Dios dice, me aparto. Y Dios se apartó y los entregó. Versículo 42, a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y incluso después habla una cita de Amós, de Amós capítulo 5, en el que habla de cómo los 40 años en el desierto continuamente habían ofrecido sacrificios a dioses falsos, habían caído en fornicación, habían adorado a dioses falsos una y otra vez en esos 40 años en el desierto. No habían adorado al Dios del cielo, sino habían adorado a, dice, el ejército del cielo, refiriéndose a todos los dioses que se habían inventado, de las estrellas y el sol y la luna y otros. Así que claramente les muestra el pecado de sus padres, el pecado de la nación de Israel, y les muestra que incluso cuando el pecador persiste en su pecado, muchas veces Dios dice, ¿quieres persistir en el pecado? Ahí te dejo. A veces por la misericordia de Dios, Dios restringe y nos coge con cuerdas y no nos deja meternos en el pecado. Pero a veces el pecador continúa en su pecado y el pecador que está sin Cristo, a veces Dios dice, pues si tú quieres pecar, te entrego en el pecado. Romanos 1 habla de eso, de cómo las naciones se entregaban en los pecados y Dios muchas veces decía, voy a darles vía libre. Si quieren pecado, los entrego a pecado y ya no hay más posibilidad de salvación. Así que eso es lo que les hace ver a estos judíos tan orgullosos de su historia. Les dice, no deberíais estar orgullosos de vuestra historia porque mira cómo rechazaron a Moisés, y eso es que rechazaron a Dios. Así que les recuerda lo pecadores que eran. Y necesitamos también que Dios nos recuerde que somos pecadores. A veces nuestra memoria caída, nuestra memoria empañada por el pecado, solo nos acordamos de las cosas que hicimos bien. Solo nos acordamos de las virtudes, de nuestras victorias o aquello en lo que destaqué. Y es como que nuestra memoria a veces esos pecados los borra para que no nos acordemos de esos fracasos estrepitosos. Recordamos lo bueno que hicimos, pero no lo malo. Y necesitamos que recordar cada día que somos pecadores y que todo lo que tenemos es por gracia, no por méritos, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino por la gracia de Dios. Se ha ido el tiempo, la semana que viene veremos pues cómo hay una analogía muy grande entre la iglesia que estaba comenzando aquí
y el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que también estaba comenzando su historia después de salir de Egipto. Hay una ilustración, una analogía tremenda, pero eso lo nombraremos la semana que viene. Vamos a orar al Señor, pedirle que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Gracias.